Buenas tardes con todos, bienvenidos a este primer episodio de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Habiéndoles deseado ya semanas atrás una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y después de haber descansado una semanita, estamos aquí con una entrevistada de primer nivel, de primera categoría, es la licenciada Irene Luque Jiménez. Ella viene en representación como vocera de Actúa Familia de España y es docente, formadora de formadores en el área de lengua extranjera, portavoz de Actúa Familia España, promotora independiente y colectiva de derechos y libertades. Doctora Irene, bienvenida a Enfoque de Familia, muy agradecido por prestarnos su tiempo y hay harta temática que conversar. Bienvenida a Enfoque de Familia, licenciada. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Andrés. Feliz año y un placer estar aquí. Doctora, tenemos una temática sumamente compleja, bastante profunda, bastante tupida, como las madreselvas, porque es un tema muy engorroso y la gente no encuentra cierta orientación porque la gente de a pie, la gente de la calle, tiene ciertos conceptos morales en su cabecita, la gente, las personas, ¿no? Pero no saben expresar o no saben de repente definir de una manera lógica qué es lo que está pasando. Tenemos fuerzas políticas, tenemos fuerzas sociales, y todas esas fuerzas que se van armando van votando conceptos a la sociedad. Tenemos los medios de comunicación, que yo creo que en España y en Latinoamérica es pura basura, que es la gran verdad. Se trata de una deformación de la sociedad como tal, la deformación y la perversión de los valores, y acá el tema es clave, es una palabra, un par de palabras, y se llama ideología de género. Empecemos por el principio. ¿Qué cosa es la ideología de género? ¿De qué se trata? La ideología de género, como su misma palabra, ¿no? lo conlleva, es una ideología totalmente comunista, de extrema izquierda, que lo que está haciendo en pleno siglo XXI es tratar al ser humano no como se hacía en el siglo XX o en el siglo XIX, sino lo que está es degradándolo, quitarle la dignidad a través de un buenismo, entre comillas, interesado, para poder llevarlo a su terreno. ¿Eso qué significa? Bueno, pues una ideología que entiende el relativismo, todo es posible. Es una ideología basada en el hombre por el hombre, ¿vale? Muy similar al comunismo, pues de muchos años atrás. Dios, el Estado Totalmente. papal, el Estado Dios. Eso, exactamente. Y de esa forma, pues entonces, dentro de un estado de bienestar, aunque no todos los países tengan el mismo estado de bienestar, pues se ha adormilado a la sociedad a través también aquí, sobre todo en España, de una educación, de un sistema educativo nefasto, que lo que han hecho es ir a la gente penetrando a través de esas consignas como igualdad, es un acto de generosidad, acabar con la vida, aunque ellos no dicen acabar con la vida, sino interrumpir un embarazo cuando realmente estás acabando con una vida, porque cuando interrumpes, igual que un interruptor, puedes después continuar. Aquí no se continúa, aquí se está acabando con una vida. Se está incluso abriendo la posibilidad de que la familia sea cualquier cosa que uno quiera que sea, ¿vale? ¿Y por qué no? Es decir, los hijos son un derecho, no un regalo, como lo entendemos en el humanismo cristiano, ¿vale? Sino son un derecho y cualquier persona puede optar a tener hijos. Entonces, claro, aquí hay muchísimo interés, ¿vale? De esta ideología, de esta perversión total hacia el ser humano, que está tocando los ámbitos principales, que son la familia, la vida y la libertad. Es decir, si tú a una persona, a un ser humano, le tocas la familia, que es la célula de la sociedad, la vida, aborto, eutanasia, y la libertad, dentro de todos los ámbitos, y principalmente cuando adoctrinas a sus hijos en las escuelas porque te haces con el poder, es una ideología totalitaria de pensamiento único, te haces con el poder en las escuelas, en las leyes, incluso en los juzgados, etcétera, etcétera,
al final lo que se consigue es eso, es una dictadura social que bien vista y además aceptada por las mismas personas, por los mismos ciudadanos, porque estábamos adormilados y creíamos que esa sociedad de bienestar que teníamos pues iba a durar siempre. Y estamos dando cuenta de que no es así. Y eso es algo que, bueno, que por desgracia ha llegado a sitios en los que ni siquiera esperábamos, ¿eh? Creíamos que había sitios fuertes con unas grandes convicciones morales y religiosas que quizás no iban a sucumbir ante tal ideología, pero no ha sido así, ¿vale? Está llegando casi, podemos decir que por ósmosis, es decir, es como si algo se pegara, ¿eh? Es increíble hasta dónde está llegando. A mí es excelente la entrevistada que tengo el día de hoy, que tenemos la gracia y la dicha de tener la doctora, bueno, licenciada Irene, ¿no? ¿Por qué? Porque usted veo que tiene una formación también en lo que es preparación lingüística, ¿no? Entonces, precisamente sobre ese tema, yo hace una semana, creo que se estrena este fin de semana, es una entrevista en una radio PBO de aquí de Perú, me preguntaron qué es la ideología de género. Y obviamente yo como abogado y como profesional formado en letras, respondí lo que cualquier profesional formado en letras tiene que contestar. Y resulta que la ideología de género, en mi óptica profesional, es una categoría gramatical. Es un género lingüístico, es un recurso literario, es un recurso gramatical. Eso es la ideología de género. Incluso me comprometo aquí con la audiencia de repente ahora, no sé si la doctora lo explica con mayor solvencia y fluidez, pero exponer cómo el elixir de la gramática en la sintaxis es la oración, ¿no? Sí. Y la oración está formada por el verbo, el sustantivo, el predicado, los conectores. Expliqué también en radio lo que es las preposiciones, ¿no? Son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, durante, antes, mediante, después, al, de, ¿no? O sea, para que la gente entienda que es una ciencia bonita. ¿Qué nos podría comentar respecto de este rol primordial de el subgénero, bueno, o la subcategoría gramatical, podríamos llamarlo, de lo que es el género, porque el género es lo que se le aplica a un sujeto sustantivo y siempre va acompañado de una preposición o de un conector. Es el o la. Por ejemplo, la ventana, la mesa, la llave está, cabe o bajo la plantita, por ejemplo. Entonces, coméntenos un poquito esto, que es muy bonito, va a despertar mucho la curiosidad de la gente que le gustan las letras, ¿no? ¿Cómo nos podría explicar el género desde el punto de vista de lo que es el género literario? Sí, el género es una categoría gramatical, como has dicho, además en nuestro idioma, el español, con sus variedades distintas y tan sumamente rico que es, pues nosotros tenemos la palabra género para hablar de esas categorías gramaticales, como hemos dicho, como usted bien ha explicado, es decir, femenino, masculino y neutro. Y lo que hace, pues bueno, es de alguna forma diferenciar aquello que es masculino de lo femenino y de lo neutro. Y a la misma vez nuestro género, o sea, existe también en castellano el genérico, que para decir, por ejemplo, los alumnos, en mi caso, que se utiliza mucho, no hay que estar diciendo los alumnos y las alumnas, es decir, el genérico encierra el masculino y el femenino. Esto es una cuestión también que esta ideología de género ha querido, ¿vale? Sobre todo aquí con el idioma del español, bueno, pues se está haciendo barbaridades, ¿eh? Porque ya es que es a todo tiene que ser femenino, incluso lo que no tiene. Entonces nos cargamos la lengua, básicamente, ¿vale? Es decir, hay que respetar la lengua. Esto no es una cuestión de machismo ni feminismo, es que nuestra lengua es así. ¿De dónde viene el hecho de que se llame además esto ideología de género? Y que quizás en el idioma más hablado, ¿no? La lengua, la lengua más extendida, que es el inglés ahora mismo, con todas sus variedades también, ¿qué ocurre? Como lengua franca, si uno piensa el gender, ese término en inglés, sirve para diferenciar también al sexo en las personas, ¿vale? Mientras que en español no. Es decir, si en inglés uno dice I'm a woman, ¿vale? Tú eres el gender,
es female, es femenino, ¿vale? Pero aquí en español es sexo femenino, mientras que en inglés se utiliza la palabra sex, ¿vale? Se refiere a la sexualidad, al sexo, a otra cosa diferente, ¿vale? No a esa composición cromosómica que llevamos los seres humanos y que nos distingue entre el hombre y la mujer. Entonces, claro, ¿todo eso qué ocurre? Pues que como está tan extendido, resulta que ya el género lo confundimos con el sexo. Y no es así. Las personas tenemos sexo, para nuestro español, femenino y masculino, dado por esos cromosomas. Y ahí yo no entro ya, que yo no soy de ciencias, ¿vale? Pero es una cuestión totalmente lógica y de sentido común y de, Pero vamos, sí de y de gramática. conocimiento, exacto. Pero sí También. gramática, y Pero estamos sí gramática. hablando con una formadora de formadores en estas Sí. artes y en estas ciencias. Entonces, precisamente uno de mis comentarios principales que hice en radio hace apenas una semana, le decía a nuestra querida compañera, un saludo a Úrsula Chamochumbi, le digo, mira, pasa que a esta subcategoría o esta categoría gramatical, como le quieran llamar, depende de cómo la veas en la oración, ¿no? Porque a veces está debajo, cuando el predicado es principal y el género, el predicado accesorio, ¿no? Pero están transformando una categoría gramatical en una institución con vida propia. Hace 2 semanas el Poder Judicial ha emitido una resolución totalmente absurda inaugurando su año judicial. Y era totalmente absurdo, totalmente aburrido leer la resolución que decía: todos los jueces y juezas de la República del Perú garantizarán que todos los jueces y juezas llegarán temprano para que todas las especialistas y los especialistas, oh, Dios mío, o sea, una resolución que no te puede llevar más allá de 3 páginas, te la hicieron en 7, porque te pusieron en cada momento los jueces y juezas, secretarios y secretarias, o sea, gracias a Dios la palabra auxiliar es genérico, auxiliar jurisdiccional, ¿no? Pero le están dando vida propia a algo que no tiene vida propia. Porque científicamente, y ojo, acá sí yo me propongo materia dispuesta, porque la constitución política del Perú, al menos en Perú, nos dice que nuestro idioma oficial es el español, su categoría es el castellano, y las lenguas aborígenes, ¿no? Pero, ¿qué monstruo estás creando a la hora de, ojo, y al tú decir en la constitución política del Perú que estás declarando los idiomas oficiales, significa que estás declarando los idiomas oficiales con todo y sus reglas. Ojo, con todo y sus reglas. Entonces tienes que ir a la RAE a decirle, oye RAE, ¿puedo decir esto? Y la RAE lo que te va a contestar es definitivamente, existen los principios de economía, economía gramatical, economía lingüística, los mismos principios que existen en la vía judicial en Perú, que es economía, celeridad, inmediatez, que se capte la idea, no redundancia, porque ya no creas un, una idea, ¿no? Un mensaje, lo que creas es un discurso. Y ahí está el tema, porque el discurso de qué tipo es, qué clase de discurso es un discurso político. Entonces, el discurso político, y ahí está el problema también sobre la soberanía, tanto que acá en Perú, ojo, acá en Perú acaban la semana pasada de declarar año del fortalecimiento de la soberanía nacional, acá en nuestro país Perú, el promulgado por el presidente. Entonces, ¿qué soberanía estás promocionando siendo presidente de la República? ¿Qué tipo de soberanía estás promocionando cuando no eres capaz ni siquiera de controlar la soberanía de tus propias decisiones y estás rindiéndole cuentas a terceros, incluso diciendo que vas a meter de cabeza al Perú en la Agenda 2030? O sea, nos vendió, pero con honores, el señor presidente de la República de nuestro querido país Perú. Entonces, explicarle a la gente que los recursos lingüísticos, los géneros literarios, las categorías gramaticales están hechos para respetarlos. Y yo sí considero una idea válida, perfectamente, presentar un recurso de inconstitucionalidad por irrespeto a las reglas del lenguaje, porque están generando discursos políticos. Ahora, eso nos atañe en la etapa jurisdiccional. Una justicia que no es libre porque está sometido a un discurso de por sí político. Una justicia politizada puede ser justicia. Mucho cuidado con eso. Felizmente tenemos aquí a la doctora Irene Luque de Actúa Familia, que nos va a explicar más en profundidad
los riesgos. ¿Qué riesgos existen, doctora? También hemos hablado aquí con psicólogos, bueno, no me gusta la redundancia, psicólogos, psicólogas, en general, ¿no? Aunque también hay más psicólogas que psicólogos, ¿no? Pero hemos hablado con psicólogos que nos han dicho, y algo muy importante, porque incluso también aquí tenemos en Perú la doctora Norma Barúa, que me encantaría que nos conozcamos los tres en una tertulia increíble, puede ser, para darle duro a estos temas. También es lingüista, catedrática de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que caramba, en una de las entrevistas que tuvimos acá, le dimos duro a este tema, este tema de la gramática y la sintaxis. Cómo los niños, desde los primeros años de edad, forman el pensamiento. Gracias a Dios, todavía tenemos mises, profesoras de nivel inicial, de nivel primario, que gracias a Dios respetan todavía la autonomía de los niños. Pero yo sí he visto profesoras ya en primaria que con toda desfachatez te dicen, que el niño tiene que elegir, pues. El niño tiene que elegir. Ojo, esto del género vino en el año 2014 aproximadamente en Perú, que tuvimos las primeras noticias. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia fue donde primero se instauró esto, y en las guías de las de los currículos, el currículo de Colombia escolar, te derivaba, lo que acá en Perú también, a páginas cuasi pornográficas y pornográficas donde se enseñaba lo que nadie quiere que se enseñe, que es la autoestimulación bajo el pretexto del autoconocimiento a los niños, y te derivaba a links que eran abiertamente pedófilos. Y que porque en un apartado tenía guía para niños, eso lo ponías en el libro. Oye, y en Colombia se hizo una mega marcha que eso se frenó. En Perú no hemos tenido la misma suerte porque con el error anterior ya vinieron ya más vivos. Por ejemplo, ahora en Perú todavía tenemos yo no sé de dónde apareció esta directiva absurda, porque el Ministerio de Educación está tomado por comunistas, tomado por socialistas, ¿no? Donde a los padres, ojo, los papás pagamos por los libros. Sin embargo, nos prohíben que los niños traigan los libros a casa, ¿no? Entonces, no podemos ver qué demonios están aprendiendo. Y se supone que la patria potestad es el poder absoluto del padre sobre el niño, ¿no? Entonces, no es posible que como padre me limiten a eso. Entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué planeta estamos? Y aquí la gran duda es, la consulta como lingüista se la hago, es qué repercusiones o qué deficiencias puede tener un niño de antes, yo por ejemplo, ¿no? Con un niño de repente que se críe ahora, y de repente hablamos mucho con la doctora Norma Barúa, la lingüista peruana, ¿no? Sobre el tema de la construcción del pensamiento, algo sumamente importante, porque tú sientes como piensas y actúas como piensas, hablas como piensas, y si se pervierte tu pensamiento, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Desde el punto de vista, obviamente, ya neurológico incluso, ¿no? Sí. Y sobre todo, Andrés, también es que hay que pensar que la libertad de pensamiento existe desde que uno es pequeño. Y cuando tú en clase tienes, como bien has dicho, a docentes que te dicen, porque los hombres sois machistas, como ha habido un caso aquí en España, en las islas, a los niños habría que caparlos, ¿vale? Por el hecho de ser hombres. Bueno, hay una sentencia sobre eso tremenda, en una isla de aquí de España, en Canarias. Es decir, desde pequeños se les está diciendo qué y cómo deben pensar. Yo a mis alumnos les digo, el docente enseña, el docente no adoctrina. Adoctrina, claro. Y eso es así. Entonces uno tiene que saber muy bien los límites de donde uno está. Eso es esencial. Y a la misma vez, los padres tendrían que estar, pero interesantísimos. Yo comprendo que hasta ahora haya habido confianza en el profesorado, pero una cosa es tener confianza en el docente y otra cosa es dejar de saber qué están aprendiendo tus hijos y cómo lo están aprendiendo. Entonces, claro, cuando tú a los niños pequeños ya le estás diciendo que por ser del sexo masculino, ya no le dicen ni sexo, como hemos dicho antes, de género,
para colmo, tienen una tendencia a ser un maltratador o a ser eso les está influyendo muchísimo. Y además, porque se lo está diciendo su profesor, su maestro. Los maestros que todos hemos tenido son esenciales, y más los de infantil. Claro, totalmente. Son esenciales. Y ellos forman parte de nuestra vida, después de nuestro pensamiento, incluso de nuestro corazón, lo llevamos, vamos, siempre. ¿Por qué? Porque es que nos fijamos en cómo hacen las cosas, las hacemos como ellos. Incluso muchas veces el profe, lo que dice el profe, no es que me lo ha dicho el profe, papá, o sea, lo que dice el profe muchas veces tiene hasta más valor, porque se pasan muchas horas. Entonces, claro, es que la figura del docente es muy importante y no podemos dejar que metan las manos, ¿vale?, donde no deben meterlas. Y esos somos los padres, los agentes, los que tenemos que hacerlo. Nosotros después, bueno, es que si viera hasta el objetivo de las universidades, siempre hay algo de ideología de género, algo o mucho cada vez más, ¿vale? Y hay que estar, pues, casi sucumbiendo, como hemos dicho antes, a lo que digan. A la hora de hacer una unidad didáctica tienes que poner el dichoso objetivo, la dichosa competencia de la ideología de género. Y a mí esas cosas, la verdad es que no puedo, es decir, no puedo callarme. Se lo tengo que decir a mis alumnos, mira, esto nos exigen que esté así, ¿vale? Y además yo que trabajo en un centro que es católico. Entonces, estamos dejando que se nos metan por todos lados. Les hemos abierto las puertas. Y claro, cuando hablamos de educación integral, como antes se hablaba de lo que es el ser humano, lo que conforma su alma, su cuerpo, no, eso no es educación integral ahora. La educación integral ahora es cada uno de los dogmas de la ideología de género. Entonces, claro, Como eso por es ejemplo la intocable. aberración del autodescubrimiento. O Por sea, ejemplo, a un niño tú no le puedes mencionar esos temas de repente a partir de los 14, 15 años en temas de tutoría, temas de educación, de protección, obviamente protección sexual, porque hay cosas inevitables también, ya a esa edad empiezan otras cosas, pero cuando eres niño, pues no, yo creo que ningún padre puede estar contento con eso. no, yo creo que no. Decía, el padre que esté contento con eso, desde luego yo me voy a permitir el lujo de decir, está enfermo. Está enfermo. Porque los niños son niños. Y la sexualidad, ellos tienen su fase, como lo hemos tenido todos, ¿vale? Y no puedes como Estado ni promoverlo ni adelantarle sus etapas Nada, al nada. niño. Eso es maltrato infantil totalmente, abuso infantil totalmente. Y hace muchos años me acabo de acordar una entrevista que tuvimos en el Canal 9 acá en Perú con un periodista. Eh, Estábamos hablando precisamente sobre que el Estado no puede imponer. Y yo les dije, porque hicieron un circo, en realidad a mí me llamaron para un debate, lo tengo que decir claramente. Cuando fui, había una tribuna acá, puros comunistas, incluso había un señor viejo recalcitrante del Partido Comunista Peruano, yo no sé qué hacía ahí hablando de sexo y género, ¿ya? Y de otro lado estábamos una bancada a la cual nos denominaban los conservadores, los providas, que ahora es insulto ser provida, pues, oh, los providas, los cufas. Yo soy recontra laico para empezar, pero me gusta mi ciencia y me gusta el estudio y todo tiene que ser con la cabeza. Y en esa entrevista yo les digo, oye amigo, ¿sabes qué? Si tú quieres poner un colegio donde le enseñen a tus hijos a ser homosexuales, a tus hijos a masturbarse antes de tiempo, a tus hijos a visitar esas páginas pervertidas antes de los 10 años, ¿sabes qué? Junta tu plata, ¿ya? Junta tu plata, construye tu colegio y haz lo que quieras dentro de tu colegio con tus hijos. Así es simple. ¿Qué hace esta gente? Y voy a empalmar esto con lo de las directivas. Como el Estado, a ver, no sé si pasa en España, pero acá en Perú son tan inútiles y tan estúpidos que no saben definir lo que es su propia doctrina del género. Cuando te definen género y te lo dan en las charlas, porque yo también he estado conversando con unas amigas funcionarias, directoras de algunos ministerios, y me dicen, oye, sí, eso está bien bravo. Yo estoy, por ejemplo, yo estoy trabajando en el Ministerio de Producción en el área de pesquería, y me meten charlas de género. Yo soy ingeniera. Yo, ¿qué tengo que ver? ¿A mí qué me importa? Sino que me manda una directiva que viene desde la PCM,
la presidenta del Consejo de Ministros, para todos los ministerios. Y te dicen ya, sí, todo funcionario que remita resoluciones tiene que proyectar diciendo, respetando el lenguaje de género. Perdón, el lenguaje castellano. No, el lenguaje de género. Todas y todos. ¿Qué es? Si yo trabajo con peces, son los pescados y las pescadas. O sea, las sardinas y las latas. O sea, las latas y los platos. Entonces, es complicado porque se meten en las esferas del poder y desde allí disparan directivas y han habido muchos conflictos. Incluso los primeros años recibíamos llamadas de colegios de monjas donde nos decían, me están obligando a decir esto, me están obligando a poner esto, a hacer esto y enseñar esto y yo no quiero enseñarlo. Objeción de conciencia, recursos constitucionales, amparos, 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 amparos. Muchos no han procedido porque los jueces están con toda las benditas resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que yo no sé a quién le presta, ¿cómo se dice la doctora en lengua? Cuando eres servil, la característica del que es servil, servidulismo se dice, no sea servil o simplemente servil, no Sí, sí. servilista, no sea servil, punto. Es casi una servidumbre en este caso. Le están prestando servidumbre a quién, para que pase quién, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la única solución es despertar las conciencias de la gente. A todos los padres de familia, revisen los textos escolares, objeten. Yo me he tomado el tiempo y el lujo en una oportunidad de hablar con una profesora de uno de mis hijos en un colegio. Y la profesora de la Universidad Católica del Perú, orgullosísima de que sus hijos tenían 2 títulos y que estaban los dos, su hija estaban terminando la universidad, los dos, y también en la misma universidad que ella, y que hay que respetar el lenguaje de género, porque ellos son niños y tienen que aprender a decidir. ¿Aprender a decidir qué? Si ni siquiera saben qué ropa ponerse, si ni siquiera saben en qué colegio estudiar, no pueden elegir qué sopa de qué comer mañana. Entonces, ¿cómo le vas a hablar de eso a los chicos? ¿No? Y obviamente yo la escuchaba y pensaba, ¿no? Y en realidad es un adoctrinamiento absurdo y mira de dónde parte. Yo creo que como acá también hemos hablado con psiquiatras, hay un doctor, el doctor Gabriel Floresiani, que es neurocientífico y nos explica cómo se aprovechan de que les dan estímulos a los empleados del gobierno a sentirse importantes cuando tienes un diplomado de género y estupidez, ¿no? Que cuando llega al Poder Judicial no tiene ningún valor, porque cuando hay un conflicto judicial real, el juez penal se basa en la prueba. Al juez penal no lo puedes limitar a que, ya, sí, pero ¿qué han hecho ellos? Directo desde arriba, la norma. Por ser mujer, 15 años de cárcel. Si es hombre, no, dale 6 años, suspendida. Si su pareja, mejor lo mató porque seguro la violaba, pues. Lo mató porque seguro le hacía algo. O sea, se creó una ruptura en el lenguaje, se creó una ruptura en la educación, en la sintaxis, en la formación del pensamiento y también en la justicia. ¿Qué se puede hacer, doctora, desde su perspectiva, evidentemente científica, para recuperar o restaurar lo que está roto? Porque ya nos rompieron la ciencia del lenguaje, ya nos rompieron obviamente, nos rompen el lenguaje, nos rompen el pensamiento. Ahora lo que quieren romper es cómo se unifica la célula, el sostén de la sociedad, se unifica a través del lenguaje. Obviamente, yo hablo con mi familia a través del lenguaje. Tengo cohesión con mi familia a través de los lazos familiares, las manifestaciones de amor incondicional, pero si viene una ley que rompe la familia y hace pelear al hombre con la mujer como si fueran enemigos. Muchas mujeres, y no lo quiero decir porque el Ministerio de la Mujer no te da esa estadística, cuando eso está mal, tiene que haber esa estadística o generarse cuántas denuncias falsas existen, cuántas denuncias falsas existen tendientes a quitar a un hijo, a quitar una hija. Entonces, estamos fraccionados y la familia, como decimos con nuestro amigo Pedro de Actúa Familia, está bajo ataque. ¿Qué nos podría recomendar la licenciada Irene Luque? Yo creo que hay una cosa que yo siempre digo que es que hay que cuidar
las formas, los modales, y de ahí también conforma el pensamiento. Y para eso está el lenguaje. Desde uno dice buenos días, ¿vale? Hasta cuidarlo, escribiendo incluso en el móvil, ¿eh? Hay que cuidarlo. ¿Cómo cuidamos nuestro lenguaje? ¿Cómo cuidamos de alguna forma nuestra identidad? Pues ahí también tenemos que tener nosotros un poco de reflexión personal, porque no sé qué estará pasando en Perú con respecto a lo que es el patriotismo, el querer, el sentirse peruano, el sentirse de su tierra. Pero aquí hay como una especie se ve mal, ¿no? Y algunos tienen hasta fobia, aquellos que, bueno, pues ensalzan la bandera, están orgullosos de ser españoles, cuidan el lenguaje, en fin, es como que también nos están quitando esas señas de identidad básicas. Entonces, claro, no te sientes de tierra de nadie. Si no te sientes de nadie, tampoco del idioma, Acá, tampoco de tu sin familia. temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, el peruano es uno de los ciudadanos más hipócritas que existe, porque todos son peruanos cuando juega la selección. Exacto, Pero bueno, aquí igual. nadie es peruano para ceder el asiento a una embarazada o a un anciano o a un padre con hijos en el bus o a tirar basura en la calle, ahí sí no son peruanos, no cuidan la casa, ¿no? Sí, aquí nos pasa también mucho con el fútbol, sí, es también una herramienta de mucha, nos sentimos españoles, o de la roja, como se le llama aquí, la roja, ¿sí? Se empezó a llamar así hace unos años y se sigue llamando así, ni siquiera de la selección española. Y sí, la verdad es que es algo que conforma todo. La persona está hecha de todo lo que desde pequeño, ¿vale?, le ha ido influyendo, en sus partes más negativas y en sus partes positivas. Entonces, claro, en el momento en el que nosotros la familia la desvirtuamos, en el momento en que podemos elegir, ya mismo podemos a lo mejor elegir ser, pues no sé, ordenadores, podemos elegir ser maquinitas de cualquier tipo, ¿no? Porque somos libres, entonces, ¿qué somos? ¿Qué es del humano en sí? ¿Qué es de esa dignidad que Dios nos dio? Yo es que evidentemente al ser católica no puedo dejar de decirlo, si no puedo expresarme sin eso, pero a lo mejor hay personas que aunque no sean creyentes, evidentemente es que somos seres humanos, ¿vale? Entonces nos distingue mucho, mucho de lo que son los animales, que también otra cuestión animalista, que ahora también está muy, muy, muy extendida, ¿vale? Yo no tengo hijos, pero tengo animales, ¿vale? Entonces, aquí protegemos al lince ibérico, ¿vale? Una especie en extinción que hay sobre todo aquí por el sur, vaya, de España. Y bueno, pero al niño por nacer, ¿quién lo protege? ¿Qué ocurre? Es más, es que ahora aquí se ha aprobado una ley en la cual aquellas personas que van a los abortorios a rescatar, ¿vale?, es decir, a dar información a las familias sobre lo que va a pasar ahí dentro cuando crucen la puerta, dar información, se les quiere llevar a la cárcel. Y eso está ya así, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo, pero bueno, es el fin totalmente, es la destrucción del ser humano. Esa es la base. ¿Por qué con los niños? ¿Por qué tanto los niños? Porque son carne fresca. Son carne fresca. Detrás de esto está pedofilia. Yo hace tiempo que llegó, de esas veces que uno está por la noche un poco ojeando la televisión, y apareció una película, El informe Kinsey. Me quedé, digo, Kinsey. Este fue el que sacó la disforia de género, del DSM, creo que algo así, algo me sonaba. Pues ese hombre, que además yo, si no se quiere leer el libro, pues la 15. película está difícil ahora conseguirla, por lo menos en español está difícil, porque yo lo he intentado y la han quitado del medio, ¿eh? Pero bueno, es para que veamos qué tipo de personas están detrás de esto que hace muchos años empezó a ser la revolución sexual, ¿vale? Y que ahora, después de un nuevo, ¿no?, del nuevo comunismo, ¿cómo se llama?, del marxismo cultural y todo este tipo de cosas, está empezando a florecer, son gracias a personas como este señor Kinsey, que estaba fatal.
¿vale? Que murió por una infección en el pene por darse con un cepillo de dientes, así lo digo en plata. Es decir, que es que ya lo había probado todo, todo. Había hecho estudio en todos los tipos, o sea, es que se te ponen los pelos de punta. Y gracias a su estudio empezaron a sacar algunas de esas cuestiones que se llamaban, bueno, pues alteraciones, a lo mejor no se catalogaban como enfermedad, pero sí, pues alteraciones de la conducta, etcétera, etcétera, desaparecieron. Así, no eruditos y personas que hayan trabajado sobre algo que realmente sus bases científicas estén sobre la ciencia en sí, no. Ahí es sobre el placer y lo que él quería. ¿Quién estaba detrás de todo esto? No desvelo más, ¿vale? Pero igual que ahora hay detrás, ¿vale? Toda la gente, ¿vale? Que al fin y al cabo son los que controlan la gran mayoría de todo este tipo de cosas, como Planned Parenthood en Estados Unidos, abortorios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir nombres porque vaya que te hagan así con el canal, con ese, ¿vale? Pero, no, sí lo hemos visto acá, Fundación Bill y Melinda Gates, George Soros, exactamente, sí, todas sí, las Soros, o sea, organizaciones que acá llamamos caviares, y no quiero que se me vaya el tiempo porque hay varios conceptos que necesitamos avanzar. Por sí, digo, ejemplo, el hecho de que usted, doctora, sea católica, no le impide ni la descalifica para hablar sobre la ciencia de su lenguaje, que es para lo que usted tiene hasta doctorado, o sea, por favor, ¿no? Que sepan los amigos homosexuales, los grupos de lesbianas, los colectivos LGTB, y lo digo abiertamente porque tengo un montón de amigos homosexuales y amigas lesbianas. Nosotros no somos los providas, no somos en el sentido peyorativo. Ustedes no son nuestros enemigos. Solamente, es más, si uno conversa con un homosexual maduro, está totalmente en contra de la intervención en los niños. Como le digo a nuestra amiga Úrsula Chamochumi en la entrevista, le digo, Úrsula, si viene una persona ahorita y nos trae un documento, nos dice, Úrsula, Andrés, doctora Irene, firme este documento. A partir de mañana sale publicado en el peruano que todos los que firmen este documento son libres y omnipotentes de elegir sobre su sexualidad. Mañana te transformas en un árbol, en un conejo, te puedes casar con tu coneja, lo que tú quieras puedes hacer sexualmente fuera de dentro de tu cama o de tu cuarto, no sé. Ah, qué chévere, lo podemos firmar. Yo tengo más de 18 años, lo puedo firmar, pero un niño no, pues. Un niño no, y menos si se lo impones, y menos si no consultas a los padres de familia. Entonces, lo que se quiere acá es despertar las conciencias de incluso los colectivos LGTB. ¿Quiénes están arriba de ustedes? ¿Quiénes les están dando órdenes? ¿Quiénes los están utilizando de tontos útiles? Nadie les ha quitado derechos. En la Constitución Política del Perú ya existe la igualdad de oportunidades y no discriminación. Y si alguien te discrimina por ser gay, por ser lesbiana, oye, llámame, comunícate con la plataforma, yo mismo te presento tu denuncia. Incluso se lo dije a Úrsula en radio la semana pasada, le dije, oye, tráeme un caso verídico y a través de la radio que me llamen, un caso verídico de, ¿cómo se llama esta tontera? Brecha de género salarial. Hace un mes ha salido la enamorada, obviamente que temporal, de mi querido hermano y tocayo y casi gemelo Leonardo DiCaprio, ¿no? Diciendo, ay, acá hay brecha de género, yo gano menos que Leonardo. O sea, no te pases, pues estamos hablando de Leonardo. Dime un caso, y lo vuelvo a repetir acá, me ratifico, díganme un solo caso de que por el mismo puesto, las mismas horas, el mismo cargo, las mismas funciones, un hombre gane más que una mujer. Si ahorita los ministerios están copados de mujeres en altos funcionarios, en cargos de altos funcionarios. La fiscalía, todos los días yo trabajo con fiscales mujeres, que son excelentes, óptimas. La misma fiscal de la octava Fiscalía de Lima, que ve el caso de Richard Muro, que fue agredido acá por las marchas en contra del comunismo, el Pedro Castillo y todo ese tema, las elecciones, es mujer haciendo un trabajo excelente, profesional, prolijo.
y son muy confiables las mujeres a la hora de hacer el trabajo, son hasta más meticulosas que los hombres. Yo también he visto fiscales, por ejemplo, antidrogas, que son totalmente, con una desfachatez total, te atienden. Casos sumamente graves, de penas muy elevadas, fiscales totalmente descuidados. Entonces, no entremos en el conflicto social de que, ya, el provida es mi enemigo, o el LGT. No, no, no. Todos tenemos igualdad de derechos y no discriminación. Si te discriminan a mí, Andrés Suárez Oliver, búscame donde quieras, acá en Perú, yo mismo te presento tu denuncia y no te cobro nada por discriminación. Y que se sepa. Entonces, doctora Irene, no, obviamente tenía que decirlo porque a veces usan a estos grupos de tontos útiles para trolear y para atacar definitivamente, pero ¿quién está detrás? Detrás está la agenda de la pedofilia, que lo camuflan y cuando quieren está y cuando quieren no está. Y precisamente, y acá que todos mis amigos de la católica que tengo, de la academia, que ya están, son profesionales, que hablan mucho, incluso en redes sociales, sobre Nietzsche. Oye, Nietzsche era un atormentado, era un enfermo, era un tarado, era un loco, o sea, no me digas que pues no, sí, o ¿cómo se llama este otro? Hay uno que usaba el pelo hasta acá, que siempre lo comparan, no me acuerdo el nombre de este pata, era gente atormentada. Oye, los propulsores del feminismo, de la ideología de género, eran gente totalmente atormentada, psicológica, psiquiátricamente, que no murió bien, murió pésimo. Entonces, están orientando hacia eso. ¿Y a quién estás siguiendo tú? Entonces, a nivel actúa familia, doctora Irene, yo sé que, bueno, siempre me dice el tema de licenciada, y en España se respeta mucho cuando es licenciado, otro, bueno, acá en Perú, yo digo, se dice doctores a todos, doctora para mí definitivamente. A nivel actúa familia se sabe que están haciendo temas muy interesantes y tienen, por ejemplo, para este año 2022, la opción Vida y Libertad, que es sobre el tema del aborto. Feminismo es fraude, totalmente claro. Yo ya les he dicho, a cualquier mujer que se sienta en desmedro, en su honor, en su, no sé, con el tema de la brecha salarial, por ejemplo, que me llame, yo mismo les presento su denuncia de discriminación. Un solo caso que me traiga de que una mujer gana menos que un hombre ocupando el mismo cargo, el mismo puesto, las mismas funciones, el mismo... Entonces, esa es la segunda campaña que se tiene preliminarmente de Actúa Familia. Y también a mis hijos los educo yo, que es un tema que yo quería ahondar muchísimo más con usted, pero ya nos va a ganar el tiempo. Pero vamos a aprovechar rápido porque yo quiero escuchar qué cosa es opción vida y libertad, qué es feminismo y fraude. Bueno, es fraude, pues, ¿no? Y el PIN parental. Por favor, explíquenos qué es el PIN parental también, doctora. Muchas gracias. El PIN parental es una fórmula en la cual nosotros protegemos a nuestros hijos de contenido que los padres, por ideología, por moral, no quieren que se les dé. Y ojo, esta fórmula no solamente está para aquellos que son católicos o cristianos, no. Es decir, esto lo hemos hablado muchas veces. Si hay una charla sobre la caza y yo, pues mira, soy vegetariano y es que no quiero que le den a mi hijo una charla sobre la caza, pues yo le puedo decir que este contenido para mi hijo no se lo da a usted. Eso es así. Es decir, es la fórmula. ¿Qué significa PIN? ¿Qué significa PIN? ¿Es una sigla para tenerlo claro? No, el PIN es como, realmente es como un password, es decir, es como una contraseña, es decir, es algo que tú de alguna forma, ¿vale? En el sentido de contraseña. Sellas, exactamente. Claro. Sellas, autorización. ¿vale? Es una autorización, exacto. Sellas para decir, ojo, a mis hijos los educo yo. Y el contenido es el que yo diga, ¿vale? No es el que usted de repente quiera que pase por aquí. Esa es la idea. Lo que pasa, claro, con el PIN parental, bueno, pues muchos padres están, ya digo, confiados, otros, creo que una minoría pero muy minoría, creo que están de acuerdo con toda esta estupidez de la ideología de género, pero no se lo creen del todo. Y ya en algunos casos se han dado, están confiadísimos en el centro y demás, han empezado a venir los niños con pesadillas, con cosas, con tal, y se ha empezado, hay sentencias ya, ¿vale?, en contra de ciertos directivos de centros por llevar, pues precisamente a ciertos lobbies a dar charlas. Entonces, lo que queremos evitar
es que esto siga pasando, porque es lo que dijimos, con que se toque a un niño, con que simplemente se diga a un colegio, ¿qué daño se le está haciendo a esa criatura? ¿Qué daño se le está haciendo a esa criatura? Entonces, los padres son los que deben estar presentes en esa educación y el PIN es una fórmula, ¿vale? Es aquello en el que sepan ustedes que yo estoy detrás. Ojo, no los toquen. Esa Claro. es. Excelente la explicación sobre el PIN parental, doctora Irene. Bueno, yo quisiera alargar mucho más la entrevista. Sabemos que de las campañas de feminismo es fraude, que Actúa Familia, es una cadena de eventos que van a tener totalmente garantizado, totalmente recomendado. Aquí en Perú Samil se va a retransmitir. Vamos a compartir en todas nuestras redes el tema. Y bueno, un mensaje final, doctora Irene, disculpe lo de doctora No licenciada, pasa nada. para la audiencia peruana, por favor, y también para que se retransmita esto en España, porque creo que estamos al final las familias. Mire, yo como le digo, yo soy abiertamente laico, abiertamente, o sea, yo me valgo de mi ciencia, ¿no? Tanto los evangélicos como los católicos tienen razón en muchas cosas. En todos los grupos van a haber siempre extremos, los cuales yo los rechazo de plano. Y cuando alguna persona, por ejemplo, de grupos como LGTB vienen y me hacen una consulta, oye, si está dentro de lo legal y lo lógico y lo razonable, se le va a apoyar, porque no tenemos por qué discriminar a nadie. Es importante, es muy importante recordar que el lenguaje no se puede perder. A los abogados que quieran ver este programa, yo considero que sí es evaluable la posibilidad de presentar un recurso en contra de esas resoluciones administrativas que obligan a los funcionarios a hablar como idiotas, porque la verdad están hablando como idiotas y tengo una licenciada en gramática, en lengua española de España, que nos lo va a explicar como mensaje de despedida para este primer programa del 2022, querida doctora Irene. Bueno, pues ante todo un abrazo muy, muy fuerte a todos nuestros hermanos peruanos. Nos sentimos, la gran mayoría de españoles, como hermanos, esos lazos que tenemos, ¿vale?, al otro lado del charco. Y por supuesto, es el mismo discurso para todo el mundo. Ha llegado allí la ideología de género. Y entonces lo que hay que luchar, lo que hay que actuar es por la vida. La vida es lo más esencial, es lo más sagrado que tiene el ser humano. La familia es la célula de la sociedad. Si nos tocan la familia, se destruye todo. Y la libertad que llega a través de muchos conceptos. La libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de educación. Eso es lo básico a la hora de poder enfrentarnos a este monstruo que se llama ideología de género. Independientemente de las creencias, de las cuestiones morales que tenga cada uno, pienso que hay cuestiones que son básicas, de sentido común en el ser humano, aquí y al otro lado del charco. Entonces, debemos estar unidos, sobre todo en proteger a los más necesitados, en este caso, de amor, de vida y de libertad, que son nuestros hijos, aunque creamos que no, ¿vale? Porque son, como he dicho antes, la carne fresca para esta gentuza, ¿vale?, que está extendiendo la ideología de género. Hay que protegerlos como sea. Así es. Y recordar que la educación empieza en casa, y mucho se ha estado confundiendo, para variar, pervirtiendo el concepto de educación instructiva que se da en Perú, o en países como Perú, donde la educación es según la teoría constructivista. Los teóricos de la educación ya lo dijeron. La teoría constructivista, el ser humano construye su propio conocimiento, el educador solamente es una persona mal llamada educador, porque educación viene del latín, doctora experta en gramática, no me va a dejar mentir, del latín exducare, que es extraer lo mejor del alma, y eso no lo hace una profesora. Y si es que lo hacen las profesoras, son profesores muy valiosos. Normalmente lo he visto con mis hijitos chiquitos en los nidos. De verdad que felicitaciones a todas esas mises que dan todo su corazón en extraer lo mejor de los niños.
Casi les mando saludos al colegio, no puedo, pero de verdad estoy muy feliz por el trabajo que han hecho con mis niños, por ejemplo, en el nido, que los han promovido a primaria, una educación sólida, con valores, con mucho amor. Acá está uno de los cuadritos de su promoción, precioso. O sea, yo creo que hay que valorar eso en la familia, ¿no? Y bueno, este es el mensaje de la doctora Irene Luque Jiménez desde España. Me dijo que estaba en... Antequera, Málaga, Andalucía. ¿Dónde? El sur, Antequera. Desde Antequera. Sí. Un saludo de Lima, Perú, hacia Antequera, y un saludo a toda la audiencia de Actúa Familia, y empezamos este 2021 defendiendo la familia. Doctora, muchísimas gracias. Un saludo desde la Coordinadora Republicana Actúa Familia, y estamos en comunicación y en contacto para luchar por la familia durante todo el 2022 y todo el tiempo que Dios nos preste vida. Muchas gracias, doctora. A la audiencia, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.